nuestro grupo va a hablar acerca del control de calidad de semillas de arroz Orisa Sativa. Nuestro grupo está conformado por Nauca Sevillana Cristian y quien les habla Aurora Olivares Iris. En primer lugar, vamos a definir lo que es calidad de semillas. Este vendría a ser la expresión del grado en que un determinado lote de semillas cumple con las normas establecidas respecto a los parámetros que determinan su calidad. Los factores que afectan en la calidad de las semillas vendrían a ser los factores genéticos, físicos, fisiológicos como fitosanitarios. Entre los genéticos tenemos puede ser el híbrido como el cultivo superior. Entre los físicos debemos ver que esté libre de impurezas y contaminantes, que tenga pocos daños y tenga un buen contenido de humedad. Respecto a los factores fisiológicos, deben tener una alta germinación y vigor, una buena longevidad, como también una baja latencia. En los factores fitosanitarios debe haber una baja incidencia de plagas como de enfermedades. Cualidades propias de la semilla. Una semilla debe tener pureza genética, alta viabilidad, longevidad, como su composición química, además de un buen vigor, una capacidad de emergencia notable y debe evitar tener daños mecánicos y un buen grado de sanidad, aparte del tamaño y peso. Cualidades de un lote de semilla. Este vendría a ser el conjunto. Estos deben tener una buena apariencia, un buen contenido de humedad, pureza física, deben ser uniformes, con tener una baja latencia y aparte una buena germinación y productividad. Las semillas de alta calidad. ¿Cuáles son? Estas vendrían a ser aquellas que tienen un alto grado de pureza genética, alto vigor y viabilidad y además una mínima presencia de daños mecánicos. Así como también debe tener un grado de madurez idóneo y un alto grado de sanidad. Además, el contenido de humedad adecuado a la clase de especie que se trate y que garantice una buena conservación. ¿Cuáles son los objetivos del control de calidad? Estos vendrían a ser prevenir los problemas crónicos. Asimismo, si hubiera esos problemas crónicos, determinar las causas de esos problemas y posteriormente desarrollar las posibles soluciones a los mismos. ¿Cómo logramos estos objetivos? Bueno, se puede lograr realizando un control de calidad efectivo que programe y realice bajo un conjunto de normas y procedimientos, tanto técnicos, administrativos como legales. Una serie de actividades en forma ordenada, sostenida e integrar las distintas fases de producción. Existen dos sistemas de control, el externo y el interno. El externo vendría a ser la certificación y el interno lo vendría a ser la empresa, que juntos tienen un objetivo en común, que vendría a ser la producción y oferta de semillas de alta calidad. ¿Cuál es el compromiso del control externo? Es brindar la certificación. Ellos tienen la labor de verificar dónde se comprueba y certifica que la semilla producida reúne los estándares exigidos en las diferentes etapas de producción. Compromiso del control interno. Estos vendrían a ser los productores. Son los responsables de producir los distintos atributos de la calidad de la semilla, así como también están encargados de proteger la semilla y a la vez mantenerlos intactos el mayor tiempo posible. Actividades a realizar en un programa efectivo de control de calidad. Lo primero es la adquisición del híbrido o variedad elegible por el organismo certificador. Posteriormente, la siembra en campo inscrito y aprobado por el organismo certificador. Después viene a ser la visita periódica al campo, tanto de los técnicos de las empresas como el personal del organismo certificador. Posteriormente, se hace un muestreo sistemático en puntos claves de producción. Vendría a ser la producción en campo antes y durante la cosecha, después del secado, después del procesamiento y clasificación, durante el almacenamiento y por último la distribución y almacenamiento. Después debe ser llevado a un registro de calidad y posteriormente va a recibir y procesar las quejas de sus consumidores. Bueno, continuando con la exposición,
tenemos a los factores que afectan la calidad de semillas, en los cuales tenemos a cuatro factores generales, digamos: el factor genético, factores físicos, fisiológicos y fitosanitarios. Entre los factores genéticos tenemos al híbrido cultivar, al comportamiento y características de la planta desarrolladas a partir de la semilla, el hábito de crecimiento, la susceptibilidad versus la resistencia a agentes externos, la composición química, los días de floración y los días de maduración. Entre los factores físicos tenemos el contenido de humedad, el tamaño, el color, el contenido de impurezas, la densidad, la textura y los daños aparentes. En los factores fisiológicos tenemos que a los factores como la germinación, la viabilidad, el vigor, la latencia y la longevidad. Por último, los factores fitosanitarios tenemos a las malezas, los insectos, las bacterias, los nemátodos, los ácaros, los hongos, los virus y los micoplasmas. En la etapa de control de calidad tenemos que se da en 5 etapas, los cuales son la primera etapa durante la producción, siguiente durante el acondicionamiento, durante el almacenamiento, en la comercialización y distribución, y por último el control de calidad en laboratorio, para lo cual hablaremos cada punto. En la primera etapa tenemos que el control de calidad en campo, ¿no? Esta se establece en campo, como lo dijimos, para lo cual se comienza con la etapa de la siembra, en lo cual se tiene en cuenta la zona, la condición del terreno, los accesos, el cultivo anterior, la fecha de siembra, el aislamiento, el equipo de siembra, el origen de la semilla y la densidad de la semilla. La densidad de siembra, perdón. En la etapa de desarrollo y maduración tenemos a la emergencia, que se da a los 15 días en arroz, la densidad de la población, la humedad del suelo, para ello se tiene en cuenta el riego, las plantas fuera de tipo, las malezas nocivas como el arroz rojo, las malezas comunes y enfermedades transmisibles por semilla. En la etapa antes de la cosecha se debe tener en cuenta el contenido de humedad, la madurez fisiológica, el cual para arroz es de 35 a 50%. Muestrar con frecuencia el tamaño de la muestra variable. En la etapa de cosecha y la recepción en planta tenemos que se debe tener en cuenta la madurez de campo, madurez de cosecha, el llenado de grano, el tipo de cosechadora, la identidad del lote, el volumen de recepción, la pureza varietal y contenido de humedad. Al igual que las malezas comunes y nocivas, las enfermedades, la identidad del lote, el volumen de recepción, el calentamiento, el contaminante, los insectos y los daños por humedad. Bueno, en la siguiente etapa, el cual es el control de la calidad durante el acondicionamiento, tenemos que se debe considerar el secado de la semilla, para lo cual se debe controlar el exceso de agua, ya que ocasiona pérdidas de vigor y viabilidad. Para ello se tiene en cuenta la identidad del lote, el contenido de humedad inicial de la semilla, la humedad relativa del ambiente, la presión estática, la temperatura del ambiente, el flujo de aire, la temperatura inicial del secado, la temperatura final del secado y la humedad también, ¿no? Y además el tiempo de tempero. En lo siguiente tenemos el tratamiento de la semilla, ¿no? Para lo cual se mide la protección contra insectos, la protección contra patógenos, el tipo de envase, la exactitud del pesaje, la viabilidad y, la germinación, pues, ¿no? En la etapa de procesamiento tenemos la identidad del lote, la limpieza del equipo, la selección correcta del flujo, la eficiencia del equipo, la efectividad de separación y los daños mecánicos. En la etapa de almacenamiento se tiene en cuenta la identidad del lote, la humedad del ingreso, la germinación de ingreso, la humedad relativa, la temperatura, la presencia de focos de humedad, el calentamiento, las enfermedades, los insectos, los roedores, las aves, la variación de cantidad de humedad, la viabilidad. En la etapa de comercialización y distribución, pues también se tiene en cuenta la identidad del lote, la variación de la etiqueta, la germinación de entrega, la protección durante el transporte, las recomendaciones de siembra. Y por último tenemos la calidad en el laboratorio, ¿no?
Para ello, se debe visualizar el problema, realizar muestreos, analizar e interpretar los resultados para la toma de decisiones rápidas y hacer correcciones inmediatas. Los instrumentos y equipos utilizados en este caso para el análisis de pureza física son los siguientes. Se utilizan instrumentos como mesa, las lupas y los microscopios binoculares, los sopladores de semilla, las arandas, la balanza analítica, los forceps y las agujas finas. Acá tenemos un ejemplo de las arandas, ¿no? De la balanza analítica, entre otros, ¿no? Bueno, tenemos los instrumentos utilizados para la prueba de germinación, en los cuales contamos con la campana de vidrio o aparato de H-Concept, la incubadora de germinación y cámara de germinación, las placas Petri, los forceps, las mallas para cubrir agua, papel secante y arena. Los equipos para la prueba de habilidad con tetrasolio, ¿no? Para ello utilizamos equipos como las placas Petri, el papel filtro, la lupa, los goteros y botellas, ¿no? Para ahí medir el volumen, ¿no? La solución de tetrasolio y las agujas de disección. Equipos para la prueba de vigor. Se utilizan bandejas de aluminio, suelo, arena, germinador y agua destilada. Los instrumentos para para determinar el contenido de humedad. Se utiliza equipos como el molino, equipos más avanzados, más tecnológicos, ¿no? El horno eléctrico, contenedores, termómetro, desecador, sustancia desecante adecuada, como lo vemos acá, como puede ser gel de sílice, una báscula, cribas y herramientas de corte. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.